Hola a todos, bienvenidos al Físico Sí Importa. Hoy vamos a resolver un problema de circuitos ferromagnéticos excitados con corriente continua. La curva de emanación del núcleo ferromagnético mostrado en la figura obedece a la siguiente expresión. Aquí no nos van a dar una curva aparte, nos dan la fórmula que representa a la curva de magnetización. Como verán es B, el campo de inducción magnética, igual a 2 por 10 a la menos 3 veces el campo inductor H sobre 1 más 10 a la menos 3 por H, donde el campo magnético está en Tesla y H está en amperio vuelta sobre metro. Muy bien, la longitud media del núcleo es de 1 metro y la bobina tiene 1000 espiras. Considere que el área para el entrehierro es 5% mayor que el área efectiva del núcleo. Ya te está diciendo aquí que este no es un núcleo sólido, sino que está laminado. Determine A, el flujo magnético que fluye por el núcleo ferromagnético. Y B, la densidad de flujo magnético en el entrehierro. Entonces piden A, el flujo magnético. Puedo poner así, o simplemente así. Flujo magnético. ¿Cuánto vale eso? Y B, el campo o la densidad de flujo magnético, pero en el entrehierro. Muy bien. Fuerza magnetomotriz es conocida. El flujo es lo que me piden. Y las reluctancias las puedo hallar de las longitudes medias y las áreas efectivas. La reluctancia de 1 sería la longitud media de 1, la permeabilidad de 1 y, ¿qué más? El área efectiva, 1. Ahora, no hay problema con la reluctancia del entrehierro. La reluctancia del entrehierro es prácticamente un dato, ¿verdad? Ahora necesitamos la reluctancia del hierro, pero no tenemos la permeabilidad. Así es que debemos utilizar la fórmula que nos han dado como dato. Así que voy a poner por acá primera iteración. R1 va a ser igual a 0, 1 sobre Henrius. Es la primera iteración. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ecuación o en la ley de Hopkinson vamos a tener una fuerza magnetomotriz de 500 amperio vuelta igual a un flujo magnético de primera iteración multiplicado por la permeabilidad magnética del hierro, que es 0 para esta primera iteración, y la permeabilidad magnética del aire, que es este valor de acá. Despejando, si tienes el flujo, ¿qué vas a hacer? Vas a hallar el campo magnético de la primera iteración. ¿Cómo? Dividiendo el flujo de la primera iteración sobre el área del hierro en la primera iteración. Bueno, el área del hierro no se va iterando, es una constante. Si divides este 1.31, 95 por 10 a la menos 3 Weber sobre el área, si tienes el campo magnético, puedes hallar el campo H. Y si tienes el campo H, puedes hallar la permeabilidad. Y si tienes la permeabilidad, puedes pasar a la siguiente iteración en la que ya no vas a tener que asumir que R1 vale 0. Y si tienes B, pues reemplazas y obtienes el valor de H. H para la primera iteración va a ser igual a este valor 659,7 sobre 2 menos 0,6597. Entonces H para la primera iteración resulta ser, bien, ya que has hecho esto, no te cuesta nada dividirlos. El mu del hierro va a ser igual a B sobre H, sería 0,6597 sobre 492,24.
Segunda iteración. R del hierro en la segunda iteración va a ser igual a ¿quién? La longitud media, que es 1 metro, entre el área efectiva, que es 20 por 10 a la menos 4, por la permeabilidad de la primera iteración. Ahora otra vez, en la ley de Hopkinson, tenías 500 amperio vuelta, que es igual a, este sería el flujo de la segunda iteración. Y si tienes ese flujo, pues puedes hallar el campo magnético para el hierro. Y si tienes ese campo magnético, puedes hallar la permeabilidad, perdón, la intensidad de campo magnético con la curva. Y si tienes ambos, puedes hallar la permeabilidad del hierro, comprobando cómo era el porcentaje de error de la segunda iteración. Va a ser fuerza magnetomotriz dato menos la fuerza magnetomotriz de esta iteración sobre fuerza magnetomotriz dato. Todo por 100%. ¿Cuánto sale? Bueno, necesitamos la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz calculada con los datos, que sería la intensidad de campo del núcleo de hierro por la longitud media del núcleo de hierro, más el flujo magnético de la segunda iteración por la reluctancia del entrehierro. ¿Cuánto valía H en la segunda iteración? 199,356. 199,356. Multiplicado por longitud media, que vale 1 metro, más el flujo que es el flujo 2. Recuerden, por continuidad, el flujo que pasa por el hierro es el mismo flujo que pasa por el entrehierro. Entonces ese flujo calculado es 6,6488 por 10 a la menos 4 multiplicado por la reluctancia del entrehierro, que viene a ser 378,940,3. Así es que tu fuerza magnetomotriz 2 es igual a 451,3 amperio vuelta. Ahora eso lo reemplazas en la ecuación anterior y obtienes el error, pero este es mayor que 5%. Aún no hay convergencia. No, todavía no. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, muchachos. Una iteración más. Y la tercera iteración sería esta. Reluctancia del hierro va a ser la longitud media, el área del hierro y la permeabilidad de la segunda iteración del hierro. Y de la fuerza, de la ley de Hopkinson, vas a hallar un flujo 3, que es de la reluctancia de la tercera iteración, la reluctancia del hierro, y te sale un flujo 3. Del flujo 3 hallas el campo 3 y hallas H3, 225,71. ¿De acuerdo? Deberías llegar a esto, amperio vuelta sobre metro. Una vez que tienes eso, calculas la permeabilidad del hierro en 3 y con ello podrías hallar otra reluctancia. Pero ahí lo dejamos, porque con esto ya puedes comprobar. Fuerza magnetomotriz de la tercera iteración sería igual a ¿quién? A la longitud del hierro, perdón, la longitud media del metal o del hierro por el H3 más el flujo de la tercera iteración por la reluctancia del entrehierro. Ya tenemos convergencia y ya estaría resuelto, porque el flujo sería este flujo 3. El flujo de la tercera iteración es igual a 3658 Weber. Esta sería la respuesta de la pregunta A. Y el campo magnético del entrehierro sería justamente ese flujo de la tercera iteración entre el área 0,351 Tesla. Y con esto ya tenemos la respuesta de B. Esta es otra solución. Porque nos dan la fuerza magnetomotriz de dato. Tenemos
que calcular de repente H del hierro, te multiplicamos la longitud media, que es dato, más el flujo, que no es dato, pero sabemos que es igual a ¿quién? Al campo magnético del hierro por el área del hierro, que es dato. Y este flujo le multiplicas la reluctancia del entrehierro, porque estamos en el lado del entrehierro. Este sería el núcleo de hierro, y este sería el entrehierro o el aire, ¿de acuerdo? Muy bien, pero sabemos que B es igual a una función de H. Podríamos calcular B directamente en el hierro, claro. Fuerza magnetomotriz es dato. H por longitud media, que vale 1, te puedes olvidar de eso. B, que es igual a 2 por 10 a la menos 3 H. Todo esto sobre, y está todo esto en función de H. El área, que es 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 10 a la menos 4 metros cuadrados por la reluctancia del 78940. Entonces todo es función de H. Esto es 500. Muy bien. Y de aquí la solución de H, bueno, esto vale 1, ¿no? ¿Cuánto será? Entonces H es exactamente 22307 amperio vuelta sobre metro. ¿Tiene sentido? ¿Se aproxima a lo que vimos antes? H lo había calculado por acá, 225. ¿Está bien? Entonces B, ¿cuánto será? Es igual a 2 por 10 a la menos 3, 223, entre 1 más 10 a la menos 3, H, 0,365 del hierro. Ya, bueno, ahí puedes calcular el flujo. Pero B del entrehierro, que es lo que te piden, sería ese valor, ¿verdad? B1 sobre 105%, que el área es un poco mayor. En su pizarra debe ser 1000 más H. De acuerdo. Entonces el flujo es igual a 7,3 por 10 a la menos 4 Weber. O la densidad de campo magnético del entrehierro sería igual a 0,34, perdón. 476 Tesla. Esta es la pregunta B y esta es la pregunta A. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y no olvides suscribirte. Además, para enterarte de la publicación de más videos como este, pícale a la campana. Hasta la próxima.